Y me puse a grabar. Así que ya tenemos que empezar. Bueno, no sé si estuvieron revisando la página. Creo que vos, Alfonso, si chusmeaste algo y Sí, no sí. te interesó. Pero es una investigación que estoy haciendo hace varios años. La cuestión es básicamente ver hasta qué punto se puede hacer una metodología más clara de lo que hacemos en psicoanálisis. Y para eso terminé armando toda una teoría posible para esto y una metodología bastante clara para esto. Y creo que tiene cierta potencia, que tiene cierto valor. Eh, Así que voy a presentárselas a ver qué les parece. Voy a compartir una pantalla que es la de... que es esta. Si pueden ver. ¿Dónde está? Ahora me perdí yo. Está... que esta es la página donde estoy subiendo todas las cosas que estoy haciendo, las investigaciones, aún está desactualizada ahora, pero bueno, tengo que ir subiendo las cosas de a poco. Básicamente lo que me sucede a mí con el psicoanálisis es que tenemos ciertos presupuestos de sentido común que intento darles un lugar más claro. No sé si el mejor, si el más potente, pero necesito algo para poder estudiar con más claridad todos estos temas. A mí me gustan los textos de Lacan, pero noto que hay como unos presupuestos de sentido común que compartimos como analistas, que supongo que es esto que llamo el axioma cero, o obviamente el deseo. Por lo tanto, lo que armo es toda la estructura para poder pensar, estudiar y analizar todos estos temas. O ves en la página, ves básicamente lo que formulo es un axioma, un teorema, unas conjeturas falsables, pero también toda una metodología de investigación. Eh, lo que propongo es que, bueno, no solamente es como un paso previo a lo que hace Lacan, por ejemplo, con la teoría de significantes, sino que tienen en común una estructura, por ejemplo, las, de, las demostraciones de Gödel, de Tarski, todo lo que sea las demostraciones de Turing, cuando muestran que hay algo del no cierre, ¿sí? Cuando se demuestra que hay puntos en la lógica que claramente no son el no cierre, y supongo que debe haber como algo en común que una todas estas ideas. Que tienen en común estos no cierres formales, ¿sí? Que aparecen en todos lados, especialmente de psicoanálisis. Eh, y ahí es cuando empezó a meterle ciertos fundamentos para sostener esta idea y que esto nos pueda permitir formalizar ideas con más claridad, que estas ideas sean más potentes. Para eso tenemos que determinar, bueno, primero que es un cierre. Eh, Hice una ruta guiada, esto no es el texto fundamental, el paper de verdad es el academia.edu, es mucho más largo, mucho más exigente. Pero acá intenté hacer una especie de divulgación de esto porque es algo muy complejo. Ya que vamos a trabajar con sistemas formales, como lo llamamos en lacanés, el gran otro. Pero cuando vos trabajas con matemáticas tenés que definir muy bien cada cosa, hacer una gran higiene de cada palabra que estás usando. Eh, por lo tanto, si yo quiero definir un sistema, un ambiente, ¿no? Que no puede cerrarse en sí mismo, tengo que definir muy bien cada cosa. Por ejemplo, tengo que definir muy bien qué es cierre, ¿no? Esto no solamente se aplicaría, por ejemplo, al significante de Lacan, sino que en muchísimos más casos se puede aplicar en la física, en discursos de pacientes. No es infinitamente aplicable, no se puede aplicar en todo contexto, tiene ciertas condiciones para ser aplicado,
pero se puede aplicar en muchísimos lugares. No solamente en el significante de Lacan, y se puede armar distintas teorías significantes con esta metodología. Bueno, pero empecemos con esto, ¿no? Acá intento explicar que es un sistema formal, es un reglamento, ¿sí? Son enunciados y reglas que uno usa para definir cierto mundo, cierto sistema que está funcionando, ¿no? Como Lacan de definir cómo funciona el sistema significante. La hermenéutica obviamente es una de ellas, la teoría de conjuntos también, la topología también, ¿sí? Ahora, la matemática como una gran cuestión, si por ejemplo la aritmética era completa, era el programa de Himmel. No me sale el nombre, me sale Himmel, pero no Himmel. Bueno. Que, como sabemos, Gödel demostró que no es así, ¿sí? Pero tenemos que definir, bueno, ¿cómo podemos dar cuenta que un sistema cierra o no cierra, ¿no? Por lo tanto, propongo que cierre tiene 3 puntos, que no salen esto de la nada, sino que es la forma en que Gödel, Turing, Trotsky y Lewis demuestran que distintos sistemas no cierran. ¿Cómo lo hacen? Primero, o un primer elemento, que es el de, bueno, este sistema es completo. ¿Qué quiere decir completud? ¿No? ¿Sí? Si el sistema puede formular ciertas preguntas y que estas sean respondidas por el sistema de este ambiente, o de este campo, o de este otro, ¿sí? Si hay un punto donde no puede formular una pregunta, por ejemplo, esta proposición es falsa. Si te empecé a escuchar medio bajo, Waldo. Se escucha medio bajo. Gracias, Alfonso. Se escucha bien, raro. Bueno, no sé, puede ser. Bueno, completud es básicamente si todas las proposiciones se pueden responder por el sistema, lo que puede ser verdadero o falso, puede ser paraconsistente, puede ser de muchas formas, pero que el sistema puede responder. Por ejemplo, Tversky intenta de hacer responder que la paradoja de esta proposición es falsa, si es verdadera o falsa, ¿no? Y la respuesta es que no, esa proposición no puede responder ni sí o no. Por lo tanto, ese sistema de proposición no puede ser completo, falta de completud. A la aritmética le pasó lo mismo, se demostró también esto. Por lo tanto, uno de los temas para determinar si un sistema es si tiene cierre o no cierre, cosa que es importante para nuestros análisis, es, bueno, si todas las preguntas del sistema se pueden responder con las reglas del sistema. Lo segundo es la consistencia. Si se puede, siguiendo las reglas del sistema, ¿sí? Se puede deducir este enunciado y no generar también un enunciado inconsistente, o sea, decir que algo es bueno y malo a la vez, por ejemplo, que A y B son verdaderos al mismo tiempo, cosa que va en contra de las reglas del ambiente. ¿Sí? Por más que sea para consistente el ambiente, va a tener ciertas reglas, ¿sí? Y si esas reglas no son contradictorias para el mismo sistema para consistente, ¿sí? Esa es una de las reglas. Pues, ahí, si eso lo cumple, el sistema debemos decir que tiene consistencia. El tercero, sí, bueno, si hay pasos a seguir, esto es muy de programación, esto se ve bien en la máquina infernal de Turing, si hay pasos claros para llegar a cierta conclusión. La máquina infernal de Turing, por más pasos que hagas, nunca decide el estado, si es verdadero o falso, un enunciado. Un tipo de enunciado muy específico. Con esto se demostró que la aritmética, con tres demostraciones, las dos de Gödel que
demuestran que las primeras dos, la aritmética no cumple, y la tercera de Turing se demuestra que la aritmética no cierra, que claramente tiene un gran punto de no cierre. En la página, si querés, te pueden mandar la definición 3 de cierre, es un poco más específico, pero siempre el paper lo dice más, con más claridad. Ahora, hay ciertas posibilidades de esto. La primera es que el sistema sea completo. ¿Cómo? No se escucha algo raro. Bueno, hay ciertas posibilidades. Que el sistema sea completo, ¿no? Ahí el tag no puede hacer nada, no se puede analizar nada, ¿no? El sistema está completo, ¿no? Supuestamente. El segundo es que alguna de estas falle, o varias a la vez, ¿sí? Y el tercero es que pase algo diferente a estos tres casos. Ahora vamos con lo que yo propongo en el tag, es que hay un único axioma. Lo que propongo es que todo sistema, todo ambiente, todo otro, empieza completo con su falta. Es algo que ya sabemos de acá, ¿no? Pero el sistema A, sea cual sea el sistema A, sea topológico, sea un discurso, sea cual sea, ¿sí? Siempre está en sincronía, ¿sí? Con su A0 de A. ¿Qué quiere decir A0 de A? Con lo real, como lo dicen en Lacanés, a causa de SEO. O sea, con su posición de no cierre en forma más formal, como lo explica el ATAC, ¿sí? Por más que no todos los sistemas A los llaman causa de SEO o deseo, ¿sí? O real. Eso lo vamos a llamar posición de no cierre o A0, axioma 0, que es una posición. Pero tenemos que sostener que sincrónico no es que sea al mismo tiempo, sino que todo se construye al mismo tiempo con su falta. No es que hay temporalidades. Este es el único axioma que necesita la TAC como axiomático. Ahora, ¿qué cuenta como ambiente? ¿Puede ser cualquier ambiente un campo de este tipo? No, tiene que cumplir ciertas condiciones. No puede ser cualquier sistema, sino el ataque sería también un sistema completo, y tampoco es lo que buscamos. Debe tener cierto tipo de lógica, ¿sí? Debe tener ciertos objetos, ciertas relaciones, ciertos enunciados, ¿sí? No lo tengo acá, pero ahora lo voy a intentar pasar. ¿Cómo lo paso? Por ejemplo, no sé si pueden ver mi pantalla. Yo, por ejemplo, agarro el discurso del hombre de las ratas y aplico esta metodología, ¿sí? Digo, ¿cuál es el ambiente, ¿no? El discurso del hombre de las ratas. Bueno, Freud lo escribe así, como el sistema de pensamiento obsesivo del paciente. Ponele. Vamos a poner el sistema de pensamiento obsesivo, punto. Entonces escribimos cuál es el inventario, ¿sí? Las representaciones obsesivas, las órdenes, las provisiones, las medidas defensivas, ¿sí? Después podemos discutir, hay sistemas que tienen operaciones primarias, como por ejemplo toda esa sustitución significante que hace el hombre de las ratas para llegar de rata a hijo. Y bueno, y axiomas constituidos del sistema, que no son axiomas del TAC, sino del campo de A. Entonces empezamos a marcar, bueno, si empezamos a marcar de esta forma, si definir este ambiente de la manera más rigurosa posible, ¿sí? Tenemos que poder dominar los objetos que hay, si nada está articulado, si nada se relaciona y es una nube así nomás, si no se puede articular nada con nada, el TAC no puede analizarlo, ¿sí? Por eso se debe declarar la lógica
que está trabajando. La LA es la lógica de A, sea en este caso, por ejemplo, sistema de pensamiento obsesivo, o el sujeto obsesivo, si quieren llamarlo así. El nombre no importa tanto. Y luego esto es muy importante, que si el sistema puede formular, ¿sí?, la pregunta por su propio cierre, ¿sí? No todo sistema tiene una codificación que pueda decir anunciado sobre sí mismos. Obviamente, en los discursos, cuando tenés un paciente, el paciente puede, en muchos casos, en todos, hablar de sí mismo. El hombre a ratos habla de sí mismo, sabe claramente que lo que hace es una tontería, ¿sí? Pero a pesar de eso, no puede evitar pensar en todos esos temas. Él sabe que tiene un juramento y sabe que su premisa era falsa. A pesar de, fíjense, ahí puede formular sobre sí mismo. Si el sistema no puede hacer esto, el TAC no puede analizarlo, ¿sí? Se debe confirmar que se puede hacer eso. La aritmética, la topología, todos los sistemas pueden hablar de sí mismos. Por eso hay toda una parte donde hay que definir muy bien las cosas del ambiente, sea el significante también lo trabajé un poco, acá está desactualizado, está muy desactualizado, pero por ejemplo en inventario ponemos los significantes, las operaciones primitivas, los axiomas. Eso es una escritura que no está necesariamente en Lacan, los axiomas constitutivos. Los escribo porque los necesito para poder analizar este tipo de cadena con sujeto o fórmula de significante, como la llamo, o A2. Pero no se puede. Lo que no estoy diciendo es que esta sea la única forma de analizar el significante de Lacan. Hay muchísimas formas más, ¿sí? Pero escrito con estas reglas va a dar ciertos resultados en una clínica diferente a otras, porque ya el primer paso del ATAC fue definirlo de esta forma. Puedes definir una forma mejor, puedes definirlo con nudos, ¿sí? En este caso solamente hago la cadena, que es algo muy sencillo, tan sencillo que el texto original tiene 70 páginas, pero no importa. Pero hay que definir cada cosa con mucha rigurosidad. Por ejemplo, acá digo con claridad que A2 no tiene ni objeto A ni falo, ¿sí? Ni tampoco el significante del otro barrado, ¿sí? Tiene otras cosas, ¿sí? Y a partir de eso, ¿cómo analizamos el ambiente? Se describe la lógica de A, y las Fs estas son para que no sea un sistema infinito, infinitos axiomas numerables, otras cosas que no puede analizar la ATAC. Tenemos que evitar algunas cositas para que sea analizado. Y también hay que señalar, hay algo de absorbencia de la, después vamos a ver eso, cuando aparece el axioma cero, a causa de ese lo real, como queda llamado el sistema. Esto se adapta a diferentes nombres, pero lo importante es cómo está operando. Si intenta absorberlo, cómo intenta absorberlo, si lo absorbe o no. Bueno, eso es un tema para más adelante. Obviamente se intenta definir el cierre, como les conté hace un rato. Se debe justificar por qué no se cumple estos sistemas. Acá me equivoqué, puse cierre satisfecho, no. Había puesto no cierre, ahora no lo puedo cambiar. Y se debe justificar por qué no cierra, o dónde es que no cierra, ¿sí? No es lo mismo que no cierre con la completud que con la consistencia, o que no haya adhesividad. No es lo mismo. No son la misma lógica, no tienen el mismo agujero, son distintos. Esto solo te das cuenta con esta metodología. Acá te explico que hay casos canónicos como la de Piano, la de Heitig. Pero esto es una codificación que se debe hacer. Ahora hay una cuestión muy teórica acá, porque esto está fundamentado en... El fundamento es un agujero. Entiendo que parezca muy lógico, pero todo está pensado desde que hay un punto de no cierre.
esencialmente el axioma ya te pone que hay una lógica muy linda, muy bonita, pero también sí o sí hay un punto de no cierre, ¿sí? Lo tengo que llamar posición de no cierre y no real eh, o no deseo, porque no es claro. Si me lee un matemático, un científico, no me va a entender. Lo que yo busco es que haya cierto entendimiento de esto. La posición de no cierre no es cualquier cosa. Tiene que cumplir con todo lo demás que hemos dicho. No puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y ahora hay un punto que es que me tuve que dar cuenta con esta metodología, es que no es lo mismo la causa del deseo, no es lo mismo la posición de no cierre que la huella. La posición de no cierre está perdida. Siempre estuvo perdida, nunca apareció, nunca estuvo en el sistema. Es una posición perdida. Si estuviese eso, el sistema sería completo, ¿sí? No tenemos eso. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si eso se ha perdido? Bueno, a mimir, ¿no? Ya está, es como si no existiera. Pero lo que propongo es que a pesar de eso, hay efectos, ¿sí? Hay efectos y esos efectos son analizables. Esos efectos los llamamos los índices observables. Con las letras los llamo sigma A, es un mal nombre, lo admito. Pero bueno, es el nombre que le pude poner. Que es lo observable de que eso falte. Por ejemplo, la aritmética se observa el punto G de Gödel, y nos damos cuenta, entonces esto no está completo, ¿sí? Y eso no es fácil de demostrar. Tenés que hacer mucho trabajo con el sistema para descubrir ese punto, ¿sí? En los agujeros negros de la física, ¿sí? Lo que hay dentro del agujero negro está perdido. No sabemos, no hay cálculo, no hay nada posible. Eso se le hace a cero, el axioma cero de que el sistema, en este caso de la física. No sabemos nada. Sabemos que hay una señal, una huella, que es que se dobla la luz, ¿sí? Y que nuestros cálculos no pueden calcular lo que genera, que es que la luz se doble, ¿sí? Esto es lo mismo. Vamos ahí a un caso, vamos de vuelta con el hombre de las ratas, ¿sí? Se identifica por rol porque lo que sería para que el hombre de las ratas esté sano. ¿Qué sería ese lugar, supuesto, ¿no? Para que todo el sistema funcione, que el hombre de las ratas pueda decidir, ¿no? Todos conocemos el caso, voy a suponer que conocemos el caso. Esto es la cadena, qué boludo. Bueno. O sea, que pueda decidir si ama o odia a su mujer, a su padre, ¿sí? A la amada, ¿sí? Pero nunca es un objeto inventario, porque no está, ¿sí? Y ustedes me están diciendo, bueno, pero estás presuponiendo que no está, ¿no? Si tiene una formación más lógica, ¿no? Y yo le digo, bueno, lo bueno del TAC es que con toda esta formalización pude hacer un teorema, no una conjetura, de que es imposible. Es imposible que se reduzca el a cero y que sea completo, si seguimos los axiomas y las reglas que les estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, el TAC, después de decir, bueno, ¿dónde sería? Tenés que especificarlo un poquito bien claro esto, ¿sí? Y luego te dice, bueno, pero ¿cómo te das cuenta? ¿Cuáles son las señales? ¿No? Como igual que se dobla la luz. La señal es, en este caso, Freud la señala como la representación obsesiva ambivalente, ¿sí? O sea, no es el objeto perdido que permitiría, bla, 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 completar el caso. Eso no está. Lo que podemos trabajar, ¿sí? Es con esa representación obsesiva ambivalente que aparece y genera problemas. También hay que justificar por qué elegís esa y no otra, ¿no? Yo propongo que es esta, ¿sí?
entre varios que trabajan con ese sistema pueden debatir, competir, negarse, pero con esta claridad metodológica. Por eso acá se hace una rigurosa diferencia en lo que es lo esencialmente perdido, ¿sí? La posición de no cierre, que está mucho más definido, mucho más claro, mucho más potente en el texto. Esto es divulgación. Y es muy diferente de la huella o el cartel, que nos señala que eso. Los síntomas, por lo general, si seguís estos pasos, podrías decir que en muchos casos son la huella de la letra encima, lo que falta, el índice observable del no cierre, ¿sí? En el significante lacaniano, como intenté formalizarlo, puse que, si no me equivoco, si no mal recuerdo, que sería el significante último, un hipotético significante asterisco, que sea el último significante, ¿sí? Como el A0 de la cadena significante, ¿no? Que sea el último, y que fijaría plenamente qué es el sujeto barrado y se acabó, ¿sí? Eso sería A0. Eso está perdido en este sistema, ¿sí? Y luego pongo en estas huellas, en el índice observable, vemos que el sujeto barrado no aparece. Propongo yo que en este caso, en este sistema, puede haber un sistema más potente. No digo que sea más potente. Es más, lo escribí para poder divulgar con más claridad. En este caso sería el candidato principal para eso, el sujeto barrado, ¿sí? No es porque sí tiene una justificación. Me pueden decir que podía ser el intervalo, que podía ser el punto capitón. Está bien. Punto capitán, por ejemplo, escribo que no, porque eso es usigns, después vemos, o que sea usigns este sistema. O que sea intervalo, ¿sí? Seguramente puede ser un sistema significante donde sea intervalo. Pero en este caso prefiero que sea el sujeto barrado, ¿sí? Por cierta cuestión axiomática. Después de esto tenemos que definir algunas más cosas. Esto todavía no termina. Ya les he explicado que tenemos una lógica del ambiente. Una cosa es el ambiente, otra cosa es la lógica del ambiente, las reglas del ambiente, sea cual sea el sistema. Pero cuando quiere hablar del axioma cero o de las huellas del sigma de A, empieza a balbucear, empieza a generar lo que se llama, no es que se genera, ¿no? Porque el axioma principal te dice todo es sincrónico, ¿sí? Empieza a aparecer lo que acá se escribe como pseudológica o PLA, ¿sí? ¿Cómo es que aparece esto? Es cuando se intenta con la lógica interna de A completar ese vacío estructural, esa posición de no cierre, ¿sí? Esto está ciertamente determinado. Esas operaciones las he llamado usigns, para darle un poquito de respeto a la acá, porque si no nunca me hubiese dado cuenta de algo así. Todo está mal escrito, se puso goce, no sé. Se goza, pero no, usigns es. usigns se define y está mucho más riguroso en el texto, con todos los detalles que quieran, con todos los intentos de eliminar esa huella, ¿sí? Que desaparezca ese problema, ¿sí? Son todas esas operaciones posibles de LA a intentar hacerlo. Cuando lo intenta hacer, genera efectos terribles, ¿sí? Y manifiesta más que hay, obviamente, algo extraño que no está funcionando, ¿sí?
Eso no se absorbe, no se resuelve, sigue estando. Como en la línea de los números naturales, solamente los naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4. No hay números negativos, entonces ciertas cuentas que son imposibles de hacer, ¿no? Como se verá más adelante, se intentó hacer una operación de Jusseins muy específica, que es la de metanivel. Hay otro nivel más potente, que son los números negativos, y así varias veces, ¿no? Hasta llegar a los números complejos, ¿sí? Que siguen dando problemas esos números. Pero bueno, la Jusseins está definida como esas operaciones que hacen un sistema, por ejemplo, para intentar completarse, y la Jusseins va a fallar. ¿Por qué va a fallar? El TAC demuestra, tengo que hacer una demostración usando el teorema de Lewis. Bueno, no importa tanto la cuestión esa, sería toda una sesión eso. El teorema cero demuestra que con estos postulados que les hablo es imposible. Es imposible que haya algo que rellene la cero y que el sistema sea completo, ¿sí? No es una conjetura, no es algo que se me ocurrió. En este caso, con esta teoría, el teorema es claro, es hasta acá. Como les decía, no hay distintos modos de Jusseins o de intentar, y Jusseins sus efectos, y de intentar rellenar esto, porque no solamente aparece en los discursos de los pacientes o en los casos clínicos, en las teorías significantes, aparece también en las teorías. Como les adelanté, los números naturales tienen una primera salida que le llamo ascenso jerárquico, ¿sí? Que es que esto se desplaza, ¿no? ¿Cómo se desplaza? Haciendo un metanivel, haciendo un metalenguaje, ¿sí? Hay varios ejemplos de esto en toda la filosofía matemática o lógica, porque es una Jusseins muy común, la de metalenguaje. Lo llamo modo A, ascenso jerárquico. Podemos llamarlo metalenguaje. Discúlpenme, les puse muy malos nombres, pero quise abstraerme lo más posible de todo esto. ¿Sí? Es como el esqueleto que permite que teorías como la significante existan. Eso sería el TAC. Por ejemplo, números naturales. Bueno, si yo pongo una ecuación, no sé, x, 4 menos x es igual a, no sé, a 100. ¿De qué número estamos hablando? Ahí para resolverlo se hizo un metanivel. No, hay más números y así hasta llegar a los complejos, ¿sí? Se expandió el sistema, ¿sí? Este lenguaje no funciona, hagamos otro lenguaje más potente. Eso hizo Tarski. Tarski decía, bueno, tenemos la paradoja del mentiroso, esta proposición es falsa, y Tarski dijo, no, hay objetos y hay un metanivel lingüístico que es el que es el que analiza y habla de esos objetos del lenguaje. Después decía un bullying a Tarski porque se descubrieron que ese metanivel también estaba fallido porque se llama la paradoja del mentiroso potenciado, porque en el metalenguaje de Tarski también hay una paradoja del mentiroso aún más potente que la anterior, ¿sí? Esto es muy común en la historia de la lógica y la matemática. Esa es la primera salida. Bueno, después hay más. Está el modo B, el despliegue interno, que es sin salir del sistema. Este modo de Jusseins no necesita crear un metanivel, ¿sí? Sino que descubre o sabe que hay en este lugarcito, ¿no? Algo que se puede escribir, pero que no se puede decidir, ¿sí? Como lo que descubrió Gödel, ¿sí? Se señala
esto sabemos que es como el nombre de las ratas, me parece que también es pliegue interno, si no mal recuerdo, señala, sé que esto es una tontería, sé que esto no lo tengo que pensar, sé que esto no lo tengo que hacer, a pesar de eso, está, ¿sí? Intento hacer cosas para resolverlo, no puedo, ¿sí? Entonces el sistema colapsa, perdón, el sistema no colapsa, sino que el reglamento no cambia, sabemos que eso está ahí y molesta, ¿sí? Es esa molestia que siempre está, ¿sí? Luego tenemos una tercera salida, ¿sí? Que es la de la solución de la contradicción. Es muy común cuando escuchamos a gente con poca formación, ¿no? Que dice, bueno, es una contradicción, pero continuemos, ¿qué importa? Y dale, y metele más contradicción mejor. Son sistemas que hay una contradicción, ¿sí? La saben, pero no hace estallar el sistema. El sistema no estalla, no se desarma, no cae, ¿sí? Se suspende. ¿Cómo se hace esto? Perdiendo algo muy importante. En matemáticas hay algo que se llama explosión o explosión lógica. Cuando hay explosión lógica, todo es posible y todo no es posible. O sea, todo desaparece. Como generalmente en Lacanés, ¿no? Todo es posible, toda teoría es posible en el lacanismo y por lo tanto todo no es posible, ¿no? Es una explosión lógica. Esto lo vemos mucho en teorías filosóficas. Bueno, Press sabe de esto, ¿no? Y lo señala. Intenta hacer también resolver el problema del mentiroso y dice, ¿no? Bueno, esto no es verdadero ni falso. Y podemos decir, bueno, esto es un residuo. También propongo que puede haber más formas que estas, pero estas son las que descubro y no me parece poca cosa, ¿sí? ¿Dónde está? Yo señalo acá a un lado. Bueno, en cada caso tenés que explicar cuál sería esos o cuál crees que es el modo. Porque eso después te permite, de alguna manera un poco más compleja, parece como el sistema va a explotar o va a empezar a funcionar mal. Bueno, sí que vamos directamente a esa cuestión. Vamos al nombre de las ratas, que lo tengo un poquito más claro porque lo hice hace poco. Para intentar darles algo más claro para la clínica, ¿no? Porque la puedo aplicar en muchísimos casos, pero bueno, creo que las ratas los tengo un poco más fresco todos. Lo que les dije recién, tuve que haberlo escrito de un lado, pero no lo encuentro. Los pliegues. Acá son evidencias, bueno, si es indeterminado. Tengo que determinar de qué forma. Hay unas formas que encuentro que creo, al principio pensaba que son canónicas, ahora me doy cuenta que no, pero bueno. Ustedes que ir determinando varias cosas que hemos dicho. Usted que es escribible, creo que esto no les dije. O sea, si es místico esto no se puede escribir, no sirve, tiene que poder ser escrito. Tenemos que demostrar también que esto no se puede reducir con alguna operación, ¿sí? Ni tampoco que es un error de que hiciste mal el ambiente. Y dominación radical, no me acuerdo bien cómo lo apliqué acá. No, la verdad que no me acuerdo. Claro. Que vos cuando debe haber un punto de tu campo de A, sea cual sea, de que no debes cerrar, ¿sí? A un punto decisivo donde se produzca más regímenes que dicen no se estabilizan. Estos regímenes son estos. Esto es todo un tema muy complejo. Otro día si quieren lo hablamos. Pero acá empezamos con la parte más
más jodida, más difícil de explicar, me parece, de la quíntupla, el perregistro y bueno, el teorema 1. Acá es cuando el TAC nos dice, bueno, ¿sabes qué? Puedo predecir, puedo tener un cierto nivel de predicción a cambio de que vos, con toda esta información previa, de los pasos previos que hemos hablado, a cambio de que cierres acá y digas una predicción de cómo va a ser el sistema. Vos tenés que, por lo anterior, ¿sí? Cada cosita que hemos armado, tenemos que determinar si el sistema es cómo funciona con la recursividad axiomática, con la codificación, la bivalencia. Sé que suena chino básico, pero también necesitamos, para determinar esto, cómo funciona el sistema, ¿sí? Porque yo quiero que sea lo suficientemente amplio para que venga alguien con un sistema paraconsistente y que el ataque lo pueda analizar, no solamente sistemas de blanco-negro, 1-0, verdadero falso, ¿sí? Y son varias características de los ambientes, ¿sí? Bueno, a ver que no me olvide ninguno. La recursividad axiomática es básicamente que tenga axiomas. Tiene axiomas, tiene axiomas claros, porque hay sistemas que no necesariamente tienen axiomas. Se usan los axiomas, ¿cómo se usan? Son realmente axiomas. Y acá pones, no puedo cambiar, bueno, te pone más, menos o es diferente. Si se hace eso, si no se hace, si no se hace. Bueno, si puede hacer una codificación, en otras palabras, si puede hablar de sus propias cosas desde sí mismo. Hay sistemas que requieren de otros sistemas, pero son parte a la vez. Por ejemplo, en la clínica, el caso de Lacan, del chico psicótico que imitaba todo lo que hacía el amigo, hasta que se enamoraron de la misma chica, él imitando a él, al amigo, hasta que la chica lo eligió a él y no al otro chico, y ahí se quedó sin saber cómo responder. Lo que les quiero decir es que en ese caso la codificación había un sistema de codificación que era externo, que era el chico, pero había un sistema de codificación. En este caso pondríamos que sí lo hay, ¿sí? Hay una codificación, puede hablar de su propio sistema, de cómo funciona. El hombre de las ratas habla, es un caso más sencillo. El hombre de las ratas habla de lo que le pasa, ¿sí? Bivalencia básicamente si es de 1 o 0 o no, o es diferente a eso, ¿sí? O si es de otro tipo, ¿sí? Y tenés que determinar si es así o no. Tenés 3 estatutos: sí, no, otro, ¿sí? Y tenés que definirlo. Bueno, si la identidad es estable, ya que el hombre de las ratas es muy parecido a la cadena significante que hemos analizado, también tiene una identidad de dominio en negativo. Quiere decir que la cadena del hombre de ratas nunca es en sí mismo la misma, ¿sí? Si fuese en sí misma la misma, la identidad de sus elementos, ahí tendríamos que poner positivos otros sistemas, ¿sí? Pero en el caso, sospecho que en muchos discursos, esto no sucede. Es algo a tener en cuenta. Generalmente va a ser negativo, sospecho, ¿no? Por intuición matemática, digámosle. ¿Es explosivo? ¿Sí o no? A ver, como les decía, los sistemas matemáticos hay que señalar si son explosivos o está suspendida la explosión. En los sistemas paradoxales generalmente está suspendida, ¿sí? Hay sistemas que, por ejemplo, en el flow del lacanismo está suspendido, obviamente. No existe ninguna explosión, ¿sí? Si está encendido el sistema de explosión, quiere decir que tiene la posibilidad de explotar el sistema y que todo sea verdadero o falso, ¿sí? Y ese es el gran terror del hombre de las ratas. A menos desde esta interpretación, esta lectura no es la única que existe,
¿sí? Bueno, y luego definir cuál es el régimen estructural. Eso es un poquito más complejo. Y acá hay una pequeña explicación, una vez he dado la explicación esta, creo que ya fue. Bueno, y acá tenemos que cerrar con esto. Bueno, ¿cuál sería el arpegio de registro? Hay toda una... Esto ya es lo que tenemos que predecir. Con todo lo que hemos armado, hice toda una tabla periódica, que no la tengo acá, de estas combinaciones, y tenés que predecir cuál de estas es. Fíjense que no estoy inventando, que es con lo canónico. Bueno, esto es un poco, no les expliqué esta parte. Si es para consistente, ahí es una línea. Si es no bivalente, es otra línea. ¿Sí? Si es institucionista, es otra línea. Y si es clásica, es otra línea. Y luego las combinaciones con si es indecible, si es contradictorio, ¿sí? O si es derivable. Y todas sus combinaciones posibles. Y ahí podés predecir cómo sería el derrumbe aplicar a Science. Esto hasta para mí es muy complicado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, bueno, más o menos ya pasamos a la parte más difícil, me parece. Aplicamos más o menos, acá se debe decir, bueno, ahí decimos, siguiendo lo anterior, que es la predicción, vamos a ver cómo parece el sistema, cómo intenta cerrarse, ¿no? Si predice el sistema cómo se cierra, perfecto. Si no me predice, bueno, tienes que volver de vuelta para atrás, ¿sí? Tienes que empezar de vuelta, algo hiciste mal. O mejorar tu lectura. Tienes muchas posibilidades. Eso lo creé para que sea lo más abierto posible a la investigación, ¿sí? No es que si es esto debe ser esto, puede ser que hayas hecho un paso mal, ¿sí? La libertad de la matemática, puedes escribir lo que quieras siempre y cuando tengas siempre y cuando expongas las reglas, ¿sí? El problema es que este sistema se aleja de las matemáticas en ese punto, porque hay una regla que no sabemos, que es el deseo, el axioma cero, como lo llamo, ¿sí? Ahí decimos que, bueno, qué tipo de dispositivo es, que es otra predicción que es un poco más complicada. Los residuos que deben aparecer, por ejemplo, lo que llaman los pensamientos obsesivos, ¿sí? Cómo es que aparecen, de qué forma. Y bueno, y acá es la parte que tenemos que ser sinceros que, como ya se habrán dado cuenta, la ACTAC es un sistema suficientemente articulado, o sea, el ACTAC es esta teoría, ergo debe tener su propio punto de acero, punto indecidible, y tenés que declararlo, ¿sí? Para no decir que esta es la teoría final y completa, última, con la que terminás el psicoanálisis. No. Tenés que determinar cuáles son los problemas que tenés. Por ejemplo, yo tengo una formación lacaniana, más cercana a Paula, tengo un sesgo por ahí, ¿sí? Todos los problemas que tenés, todo lo que vos propusiste, lo que se te puede alejar, ¿sí? Con la cadena significante, obviamente escribí que no agarré ni los nudos ni el enjambre significante, que quise algo ser aún más sencillo, ¿sí? ¿Cuántos usaron este método? ¿Cuántos llevan el mismo resultado? ¿Qué diferencias hay? Soy el único que usa esto, por eso en parte lo divulgo, porque necesito metodológicamente que alguien que me diga que está mal o está bien, o si llegan otros resultados. ¿Qué puntos de registro pudiste tomar equivocaciones? ¿Sí? Y ahora la parte interesante que también te permite el TAC es que con tantas cosas que hemos definido podemos hacer ciertas predicciones, puede hacer ciertas demostraciones. Acá se puede predecir que intentar tranquilizarlo va a empeorar el caso porque va a aumentar todo lo que sea el sistema de Science. No es porque sí, se debe escribir la demostración,
¿sí? Se demuestra que esto ahí es falsable. Todo el TAC está hecho para que sea falsable. Espero que haya quedado claro, por eso es que en un punto tenés que hacer una predicción. Si hay un ambiente que es completo y se demuestra que es completo, toda la TAC cae, ¿sí? Y así podés hacer demostraciones y decir, yo llego a esta conclusión. Por ejemplo, el significante, que no lo tengo acá escrito, se llega a que, bueno, por lo que hemos hablado, la multiplicidad de los nombres del padre es un resultado de que el sistema del significante no sea en sí mismo. Por lo tanto, es el pliegue A, como hemos hablado, entonces por eso se multiplican los significantes, ¿sí? No lo tengo acá, tendría que ponerlo. Bueno, sé que es muy difícil seguir estas ideas. Sé que hay la parte más complicada, no le he hablado. Pero esto es lo que estuve hoy trabajando desde 5 años. Estoy buscando la vuelta. Sé que parece muy rígido todo el sistema, pero no lo es. Lo he hecho de la forma más abierta posible. Y sé que parece todo matemático, pero se fundamenta en un agujero. Esta sería la estructura. Fíjense, ese efecto de que haya una posición de no cierre. Y todo este análisis es por ese motivo. Bueno, ese es el tema, Alfonso y José. No sé si lo siguen, seguramente no quedó claro. Realmente cuando lo hablo tampoco se entiende, es algo común. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, Alfonso, no sé por qué tenés como dos cuentas. No, tengo dos porque entré porque por el celular se escuchaba bajo y entré por la tablet. Ah, está bien. Y no lo quise cortar del celular por miedo a que Se se corta cortara la el... llamada. Ah, tenés razón. Sí, bueno. Mm, mi entendimiento no es que avanzó. Sí, perdón, es culpa mía, no. Me cuesta eh, mucho transmitirlo. Eh, Ahí me bajé el otro documento que... es complejo, es riguroso, pero está todo ahí. No está aplicado al hombre de las ratas ni al significante. No sé, a mí lo primero a ver, que logro captar es que vos lo que estás planteando es que hay diferentes sistemas como la matemática, el psicoanálisis, que tienen Sí, eh, posiciones de no cierre, sí. posiciones de no cierre, O que son deseantes, si querés. En que términos. sería, podríamos pensarlo, la falta, podríamos pensarlo el no todo. Sí, el ataque lo define muy rigurosamente y agarra un montón de campos. Sí, pero fíjate eh, que lo que intento hacer es salirme de eso de la falta, el no todo, sí. y llevarlo al esqueleto de eso que se puede aplicar en muchos más campos. Y el ambiente sería como Es el otro. Lo que pasa es que que, habría que definirlo. claro, yo exijo con el tag que se defina. Puedes hacerlo para consistente, puedes hacerlo intuicionista, lo que vos quieras. ¿Sí? Te pido Y que lo definas. Sí. en el caso de un psicoanálisis Es el caso, sería sí. La sería el cadena, texto. el discurso de las ratas o, por ejemplo, una teoría significante. Yo haré una sencilla, nada, de cadena. Sé que no es todo Lacan, ¿sí? Pero agarro esa y empiezo a sacar demostraciones, la empiezo a formalizar. Por ejemplo, eh, no sé si se entiende. eh, yo defino un ambiente de la cadena significante, ¿sí? Pero al costo de tener que sacar ideas por fuera de Lacan, ¿sí? Y tener que poner otras que no están escritas por Lacan, porque me lo exige el sistema.
Y para colmo, se obliga a determinar, bueno, de qué estás hablando con no cierre, que estás hablando con el índice observable en el no cierre. ¿Sí? No puede ser el deseo de no sé qué. Tenés que escribirlo. Parece que... y suena, bueno, Waldo, pero parece que todo esto que escribiste no es deseante, no tiene... No está barrado. No, el TAC está barrado porque también es un sistema suficientemente articulado y está barrado. Y bueno, eso está más en el texto final que te descargaste. Pero el mismo sistema con el que analizás ya presupone que está barrado. ¿Cómo se utiliza, cómo se utilizaría esto? Esto básicamente es lo que les mostré. Vos vas definiendo cada cosa, ¿sí? Hay un momento que tenés que hacer una predicción de cómo se va a romper el sistema, ¿sí? Se cumple la Pero, predicción, por ejemplo, en un análisis, ok. el ejemplo, un ejemplo de un análisis, ¿cómo sería? Yo veo que un paciente siempre usa, siempre crea metalenguajes. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que él hace una actividad, se nota que hay algo que no lo cumple, que no le cierra, que no es completo y va a otra. Y a otra, y a otra, y a otra. ¿Sí? Él, sí, a ver, si yo ya detecto eso, voy a decir, bueno, en esta tabla periódica entonces quedamos con todos estos sistemas que son los que admiten los metalenguajes, ¿sí? Y entonces ahí podemos buscar otro dato más, por ejemplo, no sé, que, que no es explosivo. Entonces el tipo se olvida, por ejemplo, no sé, se olvida de cuando el sistema falla, ¿sí? Se desconectó las contradicciones que hace, no las nota. Entonces ahí vas a poder darte cuenta un poquito antes de cómo viene la mano. Por ejemplo, la otra utilidad es de formalizar cada uno de los conceptos de la CAM, por ejemplo la del nudo, y hacer una limpieza metodológica, ¿sí? Por ejemplo, en el significante de este tipo, ¿sí? No hay nombre del padre, es imposible. Por las reglas que puse es imposible que haya nombre del padre. Hay los nombres del padre. Fíjate, ¿sí? Porque por las reglas, los axiomas que había puesto de ese sistema, es imposible que haya un significante último. Pues ya establecimos que eso es lo que falta en el sistema, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a multiplicar los nombres del padre, ¿sí? También que no es posible en ese sistema de cadena que haya síntomas. También, eso son demostraciones que está un poco escrito en la página, ¿sí? No es al azar, es porque viene todo de atrás, un sistema claro que dice por qué se llega a esa conclusión, ¿sí? No es mi intuición genial, no es que tengo una intuición o algo así, ¿sí? Es otra cosa. Es un efecto de escritura. Otro uso, de momento eso te puedo decir. Después también podemos competir en el sentido de, bueno, tu teoría de la cadena significante hace esto con este axioma y la mía hace esta con esta modificación de este axioma. ¿Qué puede explicar? ¿Qué no puede explicar? ¿Sí? ¿A qué puede llegar? ¿Qué no puede llegar? Vos sacás un axioma de los que puse en la cadena significante y es otro sistema de otros resultados. Entonces puedes comparar, ¿sí? Por eso se requiere la imagen de investigando de esta forma.
Creo que esos son los usos, al menos los que se me ocurren ahora, Alfonso. Dale. No sé, vos qué te parece, porque te parece una tontería. Yo estoy intentando. No, 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 no me parece para nada una tontería. No, no logro dimensionar, no, 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 no termino de entender. Ok, eh, vos eh, decime, ¿qué es el punto que no genera que se entienda? Porque me lo dice mucho, ¿eh? no, yo supongo que merece un estudio. Yo leí por arriba Mm. esto que vos trataste de explicarlo. eh, También suponiendo, me parece que para vos es muy claro. No, no, hay cosas que me rompo la cabeza porque, por ejemplo, la tabla periódica que les mostré no la entiendo yo. Sé que es posible, lógicamente, combinando los factores, pero, pero no sé cómo serían algunos discursos, cómo hablaría alguien con, una, con unas combinaciones muy extrañas, por ejemplo. Eh, pero está bien. Eh, Son cosas que solo puedo ver con esta metodología, ¿no? Eso, Alfonso, Y ya, decime. a alguien con formación matemática que te han dicho. Am, lo que pasa es que lo hablé con, ¿cómo se llama? Con Luca, que es un topólogo, que él me explicó algunas cosas. Eh, Hace años hablé con él que las teorías de Lacan de topología, me dijo eso no es topología, porque la topología no se fundamenta en los agujeros, se fundamenta en tres axiomas que son distintos. Eh, y yo dije, bueno Luca, ¿qué te parece si si formalizo todo a partir de esta posición de no cierre? Y ahí empezamos, me ayudó un poco a buscar a estos autores, Lewis por ejemplo, que no conocía, pero no, lo que me dijo es que no hay una investigación de eso y que, o sea, que vaya tan puntualmente al no cierre, que la matemática va a que las cosas cierren, ¿entendés? Sí, Y que no se fundamenta nunca en que hay algo que no cierra, ¿sí? Eso lo intentan evitar, cuando arman un sistema intentan que no cierre. Y que ya, y que me dijo que es cierto, que una sola demostración de un sistema que no cierre arruina todo el sistema, porque hace que haya, a fin de cuentas, un sistema complejo. Este es un ejemplo nomás, que no existe aún. Eso es lo que me dijo Luca, pero no puedo joderlo mucho, no es tan amigo mío, es el esposo de una amiga. Eh, lo presentaste en algún lugar? no, es la primera vez que hablo públicamente de esto. Eh, Subí el paper y eso. Eh, no, en ningún lado. Además que estoy todavía trabajando en las demostraciones que pude hacer. Ayer analicé el discurso del hombre de las ratas que fue feriado. Eh, pero quiero llegar a hacer, a mostrar cosas. Fíjate, con este método llegamos que no hay nombre del padre en esta cadena, que hay nombres del padre, y es un efecto de Jussains los nombres del padre, según la teoría esta que estoy trabajando. ¿Sí? Eh, Quiero hacer esas cosas, más que nada, ahora. Me pidieron que grabe el video, que lo pase a algunos amigos, pero después de eso... No sé cómo presentarlo igual, porque no es el psicoanálisis que hacemos todos los días. No, no, claramente, ¿no? Es como lo que busca la estructura que sustentan las teorías psicoanalíticas, o sea,
lo que Lacan tenía de intuición, yo no soy ningún genio, ¿sí? Entonces busco qué era esa intuición, ¿entendés? Busco ponerlo sobre el papel, que no sea todo vale lo mismo. Por eso busqué, bueno, cuáles matemáticas se rompen, cómo se rompen, qué efectos tienen. O sea, a diferencia de los matemáticos que buscan cómo hacer que un sistema no se rompa, un buen sistema, busco cómo se rompen, cómo se van a romper. Eh, Bueno, así que eso, Alfonso, no sé si José está para hablar, pero eh, eso es lo que estuve investigando y a esto fue lo que llegué, porque no podía explicar con claridad tanto el significante lacaniano en cadena como cuando hay nudos o cuando hay topologías, son ambientes distintos. Entonces este sistema te permite aclarar esas cosas. Eh, o eso creo, por ahí hay un error fatal que no me di cuenta y por mi sesgo y necesito que alguien me lo diga, ¿no? no, no voy a ser yo ese. Puede ser, por ahí por una frase simple. Tuve muchos modelos antes de este. El último se dio cuenta del error un amigo y que es filósofo y ya está, empecé de vuelta. Es algo común. Este es como el octavo intento. ¿Cuál fue la observación de este amigo filósofo? No, es que era otro sistema. Era el previo a este. Esta es la versión 8. El anterior era de las máquinas sangrantes, la llamaba. De máquinas, decían de máquinas sangrantes. Y el problema es que me decía que yo estaba intentando forzar que haya Yusains, que haya producción de objeto A, básicamente. Y me decía que siguiendo los acciones de esa máquina sangrante no llegaba a nada. No se llega a eso, aparece de la nada, eso no se sigue. Y dije, claro, porque estoy presuponiendo que esto es una máquina y que cuando las máquinas se fundamentan en teorías previas, las máquinas de vapor se fundamentan en una teoría previa. Eh, y yo estaba forzando a esta máquina a generar algo que no generaba. Porque hay máquinas que no producen, eh, no, no producen objeto a objeto a objeto. Si es, todo vale lo mismo, por ejemplo, el, el pliegue, el pliegue Y, la forma Y de Science, todo es lo mismo. Toda la contradicción, todo igual, da igual, no es que genera algo. No es que intenta hacer un metanivel, como la Science alfa, o de metalenguaje. Son diferentes. Yo con esa máquina ni en pedo podía ver eso. Eso tomado como máquina simbólica, ¿no? Porque creo que Lacan hace este uso de la incompletitud de Gödel de su teorema a referirse al sistema simbólico del que está anclado el sujeto. Sí, Es pero decir, este sistema simbólico es el que no podía ni completarse ni, ni autoexplicarse como un sistema aritmético, que es lo que hace Gödel, ¿no? Pero aún no, así, decime. como máquina simbólica, tendría ya inherente en su estructura este vacío, no Por como cuatro. axiomáticamente, en mi teoría sí, obligatoriamente. Y es irreductible y está demostrado con un teorema. Eh, lo que sí, también es algo que también me di cuenta, que el sistema de Gödel tiene, tiene
tiene los tres. Tiene las tres Yusanis que funcionan mal, la de aritmética. Y son máquinas, pero en el sentido de que no están diseñadas. A ver, la teoría significante está diseñada para funcionar mal. Está diseñada ya desde el principio con el agujero. ¿Sí? La diferencia es que Gödel aplica en la aritmética y la aritmética no está diseñada para funcionar mal, está diseñada para funcionar bien. Esas son diferencias, entonces las paradojas que aparecen en la aritmética y en el significante son diferentes. Los problemas lógicos que tienen. O sea, cómo aparece la Yusanis. No es lo mismo. Al menos con la máquina significante que dice NC, eso que llamo A2. Y así como esos puntos de marcación. Pero son máquinas hasta cierto punto. Fíjate que una máquina está hecha para funcionar bien. Creo que las significantes están hechas, diseñadas ya, pensadas con un agujero. Está pensado axiomáticamente que hay un agujero. La matemática no hace eso, hacen lo contrario. Piensan que el sistema está completo siempre y luego ¡kabum! Desaparece una anomalía. Siempre. Eso es lo que propone el ATAC. Comprendo, es decir, el sistema aritmético funciona a cabalidad hasta el punto en el que hay el problema. En cambio, como tú mencionas, el sistema simbólico ya tiene inherente en su estructura la falta, el vacío, que es el Claro, elemento que hace que la estructura funcione. Y esa diferencia fundamental tal claro. vez la observaron. Gracias, me parece interesante. No, cada día el significante para colmo genera. Eh, la Yusanis a ver, genera más cosas. La aritmética queda ahí, no se mueve. ¿Sí? Las máquinas significantes se mueven, giran. Y esto es demostrable. En la de Gödel, las de Gödel quedan ahí, pum, nada. Hasta que venga. eh, Hasta que venga alguien a hacer una interpretación nueva. Pero la máquina queda, pum, ahí, quieta. Hasta que venga, por ejemplo, la demostración de Riemann, que demuestran que hay un infinito extra en los números complejos. Infinito monito, infinito con ñ. Para completar. Porque la aritmética tiene el problema de que no puede definir cuánto es 1 dividido infinito. Esa es la anomalía de la aritmética actual. Y Riemann demuestra, no, es que hay otro infinito. Recién ahí es que la aritmética se movió, ¿sí? Pero no se mueve de forma automática como la significante. Está continuamente produciendo. Bueno, eso, chicos, sé que son ideas muy extrañas, sé que estoy buscando algo que no es lo típico, pero bueno, es la investigación que estoy siguiendo. Bueno, no, yo lo único a mí me parece una buena idea de que puedas presentar esto. Y que en la medida que tengas una ida y vuelta, se vuelva, lo puedas explicar mejor, en la medida que también que te encuentres con los límites que tiene, no, con lo que te presenta el otro respecto a lo que no se entiende, Sí, ¿no? sí, sí, eso pasa todo el Yo, tiempo. yo llego a un punto donde me pierdo también con la poca lectura que tengo. Eh, Eh, sí, sí, a ver, Alfonso, si no me equivoco, siempre me preguntaste, bueno, ¿cómo es eso que pensás lo real? Bueno, yo lo pienso así, como de esta forma, como te acabo de mostrar. Eh, Fíjate que nuestra formación, lo real, no es muy claro. Acá, acá, acá se busca trabajar claramente con lo real y no escaparse sí, de eso. sí, me da la impresión de que lo que buscas es como todo aquello que no está claro, como que quede formalizado Sí, sí.
y que esté claro, como esto de, bueno, que también alguna vez hablamos respecto al no todo o a la falta, qué Sí, es, qué supone. claro, Esto que vos claro, llamás punto de no cierre. claro, exacto. Y eso cambia según el ambiente, no es siempre el mismo. Y con este sistema es demostrable, es la potencia. Puedes demostrar muchas cosas. A los matemáticos, filósofos que les mostré esto, más o menos lo entienden, llegan a entender algunas cosas. Eh, el tema es que yo como divulgador tampoco soy muy bueno. Pero creo que esta idea tiene una potencia. Posiblemente haya una versión del TAC más potente o mejor que la que tengo yo ahora, porque tiene ciertas limitaciones. Eh, pero, pero también tiene la potencia que puedes escribir casi lo que se te cante. Eh, mientras que pongas claras las reglas. Si te obliga a definir y apostar cuál va a ser el punto de no cierre y ahí hacer predicciones. Eso sí te obliga. Y a justificar que lo hay, que no es un error, que no es que no es que hiciste algo mal antes. ¿Sí? Y también te obliga a pensar que es todo al mismo tiempo, que es sincrónico. La acción es de sincronía, es sincrónico, no es una partecita, no es temporal, la ataca para el axioma. Bueno, eso, Alfonso. Obviamente sincronías, agarré a Alfredo y a Lacan y empecé a intentar formalizar esas ideas. Así que bueno, eso es lo que estoy investigando. En el Instagram mío también estoy subiendo cosas, estos temas que intento divulgarlos, ¿no? Así que bueno, Bueno, leeré, voy a tratar de leer el documento. dale, Alfonso, Eh, bueno, quizás decime. eh, hay algo, me parece que es importante en estas cosas, que es la transmisión, cómo se transmite, Sí, soy cómo se un enseña queso esto. y me di cuenta que puse nombres de mierda. C1, C2, ¿qué carajo? Sí, hasta yo me pierdo. Sí. Eh, claramente es muy difícil transmitirlo en una hora y media, en su totalidad, lo pensaría Sí, es que no puedo. como Eh, de- de- o una idea general o capaz que armar clases más cortas donde, por mm. ejemplo, en una clase de una hora se Aplicada el pueda axioma, definir. ¿no? Y sí, claro, ¿a qué te referís con el punto de no cierre, con la idea de no cierre? Sí, Como tenés razón. eh, Y ir dándolo por ahí, sí. Bueno, pero esta es la primera vez que lo transmito en video. eh, pero voy a intentar seguir transmitiéndolo, si a alguien le interesa, a alguien le parece a un valor, o si estoy perdiendo mi tiempo. ¿Viste? Porque acá haces un mal paso y todo se cae. Eh, así que bueno, Alfonso, muchas gracias por venir, vos también, José, y escuchar lo que les traigo. Voy a seguir divulgándolo y ver si llego a algo. a mí me parece más que interesante el intento, la verdad. Ah, mira, me alegro. Hasta donde alcanzo a comprender, me parece que tiene, Mm. que vale la pena. Me parece que has hecho un laburo también Y son enorme. 5 años, sí. Es que Sí, no publiqué nada porque soy muy detallista, como te diste cuenta. sí, 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 se nota, digo. Yo pensé que era, ahora que el otro documento, el paper, es un libro, son 120 páginas. Sí, 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 tiene citas, sí. Obviamente se cita como se cita en las matemáticas, ¿viste? Pero no como, no como en Yo psicoanálisis. obviamente que insistiría y bueno, vería diferentes caminos, sobre todo para poder transmitirlo. Sí, sí, esto lo voy a subir a mi canal de YouTube, a ver qué onda. Eh, sé que no soy el mejor divulgando, pero bueno, hay que ir sacándole
hay que ir sacándole filo, hablándolo muchas veces, siempre lo hablo con mi grupo. A ver qué les parece, a ver si se va entendiendo. Antes era aún peor la transmisión a esto, así que imagínate. Al menos ahora tengo un caso que es, bueno, ¿cómo analizamos el nombre de las ratas? Tengo casos más abstractos de, bueno, ¿qué pasa con la física cuántica? O qué anomalía. O también trabajo el ombligo del sueño de Freud con este sistema. Y está en la paginita, resúmenes al menos de eso. Bueno, Alfonso y José, no quiero tomar más de su tiempo. Y bueno, si quieren leer el texto, me parece útil y mejor. A mí me queda una pregunta. Sí. ¿Vos qué es lo que vos le subís una información al sistema que es un discurso? Por ejemplo, en el sueño la inyección de Irma. Eso no lo analicé, pero supongo que se puede, sí. ¿Qué es es el del ombligo del sueño ese? Claro, pero no es que subís al sistema y es mágico. Tenés que pensarlo mucho. El ombligo del sueño tenés que definirlo rigurosamente. ¿A qué te referís? Por aumentar. Vos tenés el esqueleto de ataque. Y vos con el esqueleto le vas poniendo la carne, ¿no? Por ejemplo, Sí, el ombligo del sueño sería acero. Y el punto antes de ser inyectado sería eh, el cartel de acero, no acero en sí mismo, ¿sí? Eh, y con ese esqueleto vas poniendo la carne del texto, en este caso el sueño de inyección de Irma o del ombligo del sueño del capítulo 6. Ah, Oscar, ¿cómo andas? Hola, Waldo. ¿Todo bien? No. Hola a todos. Bueno. hola. No, ¿Qué tal? Oscar es mi amigo me hizo cambiar que me criticó la última versión y tuve que empezar de vuelta. Que por suerte me la criticó, ¿no? Y pude llegar a esta versión. No, Oscar, ya estamos terminando, pero... Ah, me enganché mal con la hora, creí que era Sí, las 16 18. horas. Sí, perdón. Antes pensaba que era las 18 el sábado, pero lo cambié Sí, al viernes a esta. bueno. Bueno, cosas que pasan. No te preocupes. Al menos llego a tiempo para aclarar una cosa, porque me da un poco de vergüenza que me dé más crédito del que tengo. Simplemente señalé que suena como que hubiera hecho una corrección de tu ensayo. Simplemente te comenté que te faltaba justificar el primer axioma, que lo dabas por supuesto, esa fue mi Sí. única crítica. Sí, ahí me di cuenta que había axiomas de más ¿Mm? y que había que empezar de vuelta. Además me di cuenta que vos, vos armás una máquina, pero la máquina tiene una teoría detrás, tenés que armar primero la teoría antes de hacer la máquina. Y ahí me di cuenta que hay muchas máquinas. Ah, bueno, pero el ataque es bastante diferente a esa versión anterior. Y nada, y Alfonso me preguntaba, bueno, cómo se usaría esto, le estaba explicando, bueno, esto es un esqueleto y le vas poniendo la carne según el caso, según según el tema que quieras investigar, el ambiente o el sistema, y vas definiendo cada cosa. Vas poniendo la carne, después la piel, después los ojos, los órganos. Así que bueno, eso. Bueno, Y Waldo, muy bueno, Alfonso. bueno. Seguimos charlando, seguimos hablando. Sí, subo esto a YouTube, así que... Dale, lo voy a Así tener que ver que... en diferido entonces. Sí, sí, Dale. sí. Yo tengo que ver el tuyo también, el último que subiste, porque no lo vi todo. Hoy fue un directo. Sí, sí, pero no lo vi todo. Vi cuando te saludé. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, gente, voy subiendo el video. Nos vemos. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Dale. Bueno, cuídense. Un abrazo, Waldo. Dale, nos Gracias. vemos. Hasta el partido de Abrazo. mañana. Dale, dale.